otra vez hay un lugar para bailar. Esa noche de un martes de agosto de 1965, Robert Kincaid miró con detenimiento a Francesca Johnson. Ella lo miró de la misma manera. Estaban a 3 metros de distancia, pero quedaron unidos de una forma sólida, íntima y separable. Sonó el teléfono. Francesca no dejó de mirar a Robert ni se movió durante las 2 primeras señales. En el largo silencio después de la segunda y antes de la tercera, Robert aspiró profundamente y miró las bolsas con las cámaras. Eso le permitió a Francesca cruzar la cocina para acercarse al teléfono que estaba en la pared, detrás de la silla de Robert. «Familia Johnson». «Hola, Marge». «Sí, muy bien». «¿El jueves por la noche?» Francesca calculó. Robert dijo que se quedaría una semana. Llegó ayer. Hoy era martes. Fue fácil tomar la decisión de mentir. Francesca estaba junto a la puerta del porche, con el teléfono en la mano izquierda. Él estaba muy cerca, de espaldas a ella. Francesca extendió la mano derecha y la apoyó en su hombro, un gesto habitual de algunas mujeres con los hombres a los que quieren. En solo 24 horas había llegado a querer a Robert Kincaid. Marge, voy a estar ocupada. Debo ir de compras a Des Moines. Es una buena oportunidad para hacer un montón de cosas que vengo postergando, ahora que Richard y los niños no están». Su mano se apoyaba tranquilamente en Robert. Sentía el músculo que iba desde el cuello hasta el hombro, detrás de la clavícula. Miraba sus cabellos grises, que caían sobre el cuello de la camisa. Marge seguía parloteando. «Sí, Richard llamó hace un rato. No, el premio se da el miércoles, mañana. Richard dijo que estarían de regreso el viernes a última hora. Quieren ver algo el jueves. Es un viaje largo, especialmente en el camión del ganado. No, el entrenamiento de fútbol solo comienza dentro de una semana». «Sí, una semana. Al menos eso dijo Michael». Francesca sentía el calor del cuerpo de Robert bajo la camisa. El calor que transmitía a su mano ascendía por el brazo y desde allí se irradiaba por todo su cuerpo, sin esfuerzo, en realidad sin control por parte de ella. Robert estaba inmóvil. No quería hacer ningún ruido que despertara la curiosidad de Marge. Francesca lo comprendía. Sí, un hombre que pedía indicaciones. Como suponía, Floyd Clark había ido a su casa inmediatamente y le había contado a su esposa sobre la camioneta verde que había visto al pasar por la casa de los Johnson. ¿Un fotógrafo? Por Dios, no lo sé. No presté mucha atención. Es posible. Cada vez era más fácil mentir. Buscaba a Roseman Bridge, ¿verdad? Estuvo tomando fotos de los puentes. Bueno, parecía inofensivo. ¿Un hippie? Francesca se rió y vio menear la cabeza de Kincaid. Bueno, no sé muy bien cómo es un hippie. Este hombre era muy educado. Solo estuvo 1 o 2 minutos y se fue. No sé si hay hippies en Italia, Marge. Hace 8 años que no voy por allí. Además, como te dije, no sé si reconocería un hippie en caso de encontrarme con uno. Marge habló del amor libre y las comunas y las drogas. Había leído algo sobre eso recientemente. Marge, estaba a punto de meterme en la bañera cuando has llamado. Será mejor que me dé prisa antes de que se enfríe el agua. Bien, te llamaré. Adiós. No deseaba retirar la mano del hombro de Robert, pero no tenía una buena excusa para dejarla allí, de manera que fue hasta el fregadero y encendió la radio. Más música country. Movió el dial hasta que se oyó una gran banda y lo dejó allí. «Mandarina», dijo Robert. «¿Qué?» «La canción. Se llama Mandarina. Es sobre una mujer argentina». Hablar otra vez de la periferia de las cosas, decir cualquier cosa. Luchar por el momento y el sentido de todo, oyendo en las profundidades de su mente el ruido de una puerta que se cierra tras 2 personas en una cocina de Iowa. Francesca sonrió a Robert. «¿Tienes hambre? La comida está lista para cuando quieras». «Ha sido un día largo y, bueno, preferiría tomar otra cerveza antes de comer. ¿Me acompañas?» Ir dando vueltas, buscando el centro, perdiéndolo minuto a minuto. Ella dijo que sí. Robert abrió 2 cervezas y le acercó una. Francesca estaba contenta con su aspecto y con cómo se sentía. Se encontraba femenina, liviana y cálida y femenina. Se sentó en la silla de la cocina,
Cruzó las piernas y el dobladillo de la falda quedó bastante por encima de la rodilla derecha. Kincaid estaba apoyado en la nevera, con los brazos cruzados sobre el pecho, la botella de Budweiser en la mano derecha. A ella le complacía que se fijara en sus piernas, y él lo hizo. Se fijó en ella de pies a cabeza. Podría haberse retirado antes. Todavía podía retirarse. La razón le gritaba: «Abandona, Kincaid. Vuelve al camino. Fotografía los puentes. Vete a la India. Haz un alto en Bangkok y busca a la hija del comerciante de sedas que conoce los secretos del éxtasis de la antigüedad. Nada desnudo con ella al amanecer, en las lagunas de la jungla, y óyela gritar mientras la posees en el crepúsculo». Y la voz añadió: «Abandona esto. Te supera». Pero el lento tango callejero había comenzado. Se oía desde alguna parte. Robert lo oía. Era un viejo acordeón. Venía desde muy atrás o desde muy adelante, no estaba seguro, pero se acercaba firmemente a él, y ese sonido oscurecía su razonamiento y reducía sus esperanzas de armonía inexorablemente, hasta que no le quedaba a dónde ir sino hacia Francesca Johnson. «Si quieres, podemos bailar con esta música», dijo Robert con ese tono tímido y serio característico de él, y enseguida advirtió: «No soy buen bailarín, pero si quieres, creo que puedo arreglármelas en una cocina». Jack arañaba la puerta del porche. Quería entrar. Que se quedara fuera. Francesca se sonrojó un poco. «Bueno, yo no bailo mucho ahora. Bailaba cuando era jovencita, en Italia, pero ahora casi exclusivamente en la víspera de Año Nuevo, y solo un poco». Él sonrió y dejó la cerveza en la repisa. Ella se levantó y se acercaron el uno al otro. «Este es el baile de los martes a la noche por la WGN Chicago», dijo una untuosa voz de barítono. «Volveremos después de algunos anuncios». Los dos se rieron. Llamadas telefónicas y avisos publicitarios. Había algo que seguía interponiendo la realidad entre ellos. Lo sabían sin necesidad de decirlo. Pero de todos modos, él había extendido el brazo para cogerle la mano derecha y se apoyó cómodamente en la repisa con las piernas cruzadas a la altura de los tobillos. Francesca estaba a su lado contra el fregadero y miraba por la ventana, sintiendo los dedos de Robert que rodeaban su mano. No había brisa y el maíz crecía. «Ah, espera un minuto». Francesca retiró con desgana su mano de la de él y abrió el último cajón de la derecha de la alacena. Sacó 2 velas que había comprado en Des Moines esa mañana, junto con un pequeño candelabro de bronce para cada una, y las puso sobre la mesa. Robert se acercó y encendió las 2 velas mientras ella apagaba la luz del techo. Ahora estaba oscuro, excepto las llamas de las velas que apuntaban hacia arriba, agitándose apenas en la noche sin viento. La sencilla cocina nunca había estado tan bonita. Recomenzó la música. Afortunadamente para los dos, era una versión de Hojas muertas. Ella se sentía extraña. Él también. Pero le cogió la mano, le rodeó la cintura con un brazo, ella se aproximó a él, y la sensación de extrañeza se desvaneció. De alguna manera, dio paso a un cierto bienestar. Él movió el brazo en la cintura de Francesca y la atrajo más hacia él. Ella sentía el olor de Robert, olor a limpio, a jabón, un olor cálido. El buen olor fundamental de un hombre civilizado, que parecía innato en él. «Qué buen perfume», dijo Robert, apoyando las manos de los dos sobre su pecho, cerca del hombro. «Gracias». Bailaron, lentamente, sin desplazarse mucho en ninguna dirección. Ella sentía las piernas de Robert contra las suyas, y a veces el vientre de él contra su vientre. Terminó la canción, pero él seguía abrazándola, tarareando la melodía que acababa de terminar, y así se quedaron hasta que comenzó la siguiente canción. Él comenzó a bailar automáticamente y la danza continuó mientras las langostas protestaban por la llegada de septiembre. Francesca sentía los músculos del hombro de Robert a través de la delgada camisa de algodón. Robert era real, más real que cualquier cosa que hubiera conocido. Él se inclinó ligeramente para apoyar la mejilla en la de ella. Durante el tiempo que pasaron juntos, más de una vez, Robert se describió a sí mismo como uno de los últimos cowboys. Estaban sentados en la hierba junto a la bomba detrás de la casa. Francesca no entendió y le pidió que le explicara. «Cierta clase de seres humanos están anticuados», dijo Robert. «O casi.
El mundo se está organizando demasiado para mí y para otros. Un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. Bien, mi equipo fotográfico está bastante bien organizado, es cierto. Pero hablo de algo más que eso. Hablo de las reglas y las leyes y las convenciones sociales, las jerarquías de la autoridad, las zonas de control, los planes a largo plazo y los presupuestos. El poder corporativo. Un mundo de trajes arrugados y tarjetas de identificación en la solapa. No todos los hombres son iguales. A algunos les irá muy bien en el mundo del futuro. A otros, tal vez a unos pocos, no. Eso se ve en los ordenadores y en los robots y en lo que representan. En el mundo antiguo había cosas que podíamos hacer, que estábamos destinados a hacer, que ninguna persona ni ninguna máquina salvo nosotros mismos podía hacer. Corríamos velozmente, éramos fuertes y rápidos, agresivos y duros. Nos habían dado valor. Arrojábamos lanzas a grandes distancias y luchábamos en peleas cuerpo a cuerpo. Algún día los ordenadores y los robots dirigirán el mundo. Los seres humanos harán funcionar las máquinas, pero para eso no se requiere coraje, ni fuerza, ni otras características parecidas. En realidad, los hombres están dejando de ser útiles. Solo se necesitan bancos de esperma para que la especie se perpetúe, y ya los hay. La mayoría de los hombres son pésimos amantes, según dicen las mujeres, de manera que no se pierde mucho al reemplazar el sexo por la ciencia. Estamos renunciando a los tiempos y las distancias sin límites, organizándonos, censurando nuestras emociones. Eficiencia y eficacia y todos esos elementos del artificio intelectual. Y con la pérdida de esa libertad, el cowboy desaparece, junto con el león de montaña y el lobo gris. No queda mucho lugar para los viajeros. Yo soy uno de esos últimos cowboys. Mi trabajo me concede algo de esa libertad, todo lo que es posible encontrar hoy. No estoy triste por eso. Tal vez siento nostalgia, supongo, pero tiene que suceder. Será la única forma de evitar nuestra propia destrucción. Lo que creo es que las hormonas masculinas son la verdadera causa de los problemas de este planeta. Una cosa era dominar a una tribu o a otro guerrero, pero es muy distinto tener misiles. También es muy distinto tener el poder de destruir el medio ambiente en la forma en que lo hacemos. Rachel Carson tiene razón, lo mismo que John Muir y Aldo Leopold. La maldición de los tiempos modernos es la preponderancia de las hormonas masculinas en lugares donde pueden hacer daño a largo plazo. Aunque no hablemos de guerra entre naciones o agresiones contra la naturaleza, sigue existiendo esa agresividad que nos mantiene apartados los unos de los otros y apartados de los problemas en los que necesitamos trabajar. De alguna manera, tenemos que sublimar esas hormonas masculinas, o al menos ponerlas bajo control. Probablemente es hora de guardar las cosas de la infancia y crecer. ¿Qué diablos? Lo reconozco, lo admito. Solo trato de tomar algunas buenas fotos y dejar la vida antes de estar demasiado obsoleto o hacer algún daño importante. A través de los años, Francesca había pensado en esas palabras de Robert. En cierto modo le parecían bien, pero solo superficialmente. Las actitudes de Robert contradecían sus palabras. Tenía cierta agresividad impulsiva, pero parecía poder controlarla, encenderla y apagarla cuando quisiera. Y eso era lo que a la vez confundía y atraía a Francesca. Esa increíble intensidad, pero controlada, medida. Esa fuerza tensa como un arco, que se mezclaba con la ternura sin rastro de maldad. Ese martes por la noche, gradualmente y sin proponérselo, se acercaron cada vez más, bailando en la cocina. Él la oprimía contra su pecho y Francesca se preguntaba si sentiría sus pechos a través del vestido y de la camisa. Estaba segura de que sí. Le gustaba tanto sentirlo cerca. Quería que eso durara eternamente. Más viejas canciones, más baile, más contacto de su cuerpo con el de ella. Volvía a ser una mujer. Otra vez había un lugar para bailar, lentamente pero sin vacilaciones. Francesca volvía a casa, un lugar donde nunca había estado. Ahora él la invadía, y ella a él. Apartó la mejilla de la de él, lo miró con sus ojos oscuros, y él la besó. Y ella le devolvió el beso, un beso suave y largo, cantidades de besos. Dejaron de fingir que bailaban, y ella le rodeó el cuello con sus brazos. La mano izquierda de Robert se apoyaba en la parte de atrás de la cintura de Francesca. La otra le acariciaba el cuello, la mejilla y el cabello. Thomas Wolfe hablaba del fantasma del antiguo deseo.
El fantasma se había despertado en Francesca Johnson, en los dos. Sentada junto a la ventana el día en que cumplía 67 años, Francesca miraba la lluvia y recordaba. Llevó el brandy a la cocina y se detuvo un momento, mirando el punto exacto en que habían estado de pie los dos. Las sensaciones en su interior eran avasalladoras como siempre, tan fuertes que a través de los años solo se había atrevido a evocarlas detalladamente una vez por año, porque, de otro modo, se habría desmoronado con esa tremenda fuerza emocional. Para sobrevivir, había tenido que abstenerse de recordar, aunque en los últimos años los detalles la asaltaban cada vez con mayor fuerza. Ya no trataba de impedir que Robert volviera a ella. Las imágenes eran claras, reales y presentes. Después de tanto tiempo. 22 años. Pero lentamente volvían a ser su realidad, la única en la que le importaba vivir. Sabía que tenía 67 años y lo aceptaba. Pero no podía imaginar que Robert Kincaid tuviera cerca de 75. No podía pensarlo. No podía concebirlo, ni siquiera concebir que pudiera concebirlo. Él estaba con ella, allí en la cocina, con la camisa blanca, los pantalones caqui, la pulsera de plata. Él estaba allí, abrazándola. Finalmente ella se apartó y le cogió de la mano. Lo llevó arriba, pasaron por el cuarto de Caroline y por el de Michael, y entraron en la habitación de Francesca. Solo encendió un pequeño velador en la mesita de noche. Ahora, tantos años después, Francesca subió lentamente la escalera con la botella de brandy, extendiendo el brazo derecho hacia atrás como si Robert todavía la siguiera por el pasillo, hasta el dormitorio. Las imágenes físicas grabadas en la mente de Francesca eran tan claras que podían ser una de las precisas fotografías de Robert. Recordaba la secuencia onírica de ropas que se quitaban y los dos desnudos en la cama. Recordaba a Robert sosteniéndose encima de ella, avanzando lentamente el pecho contra su vientre y sobre sus pechos. Lo había hecho una y otra vez, como un ritual de cortejo animal tomado de un viejo libro de zoología. Se movía sobre su cuerpo, besando alternativamente sus labios, sus orejas, pasándole la lengua por el cuello, lamiéndola como un imponente leopardo en la hierba alta de la sabana. Era un animal soberbio, duro, que no hacía nada manifiesto por dominarla, pero que la dominaba completamente, en la forma exacta en que ella deseaba que sucediera en ese momento. Pero había algo que iba más allá de lo físico, a pesar de que el hecho de que él pudiera hacer el amor durante tanto tiempo sin cansarse tenía su importancia. Amarlo, ahora después de pensar tanto acerca de ello a lo largo de las décadas, era un asunto espiritual. Espiritual, pero no corriente. Mientras hacían el amor, ella se lo había susurrado, captándolo en una sola frase. «Robert, eres tan fuerte que me da miedo». Él era físicamente poderoso, pero usaba su fuerza con cuidado. Sin embargo, era algo más que eso. El sexo era una cosa. Durante el tiempo en que se vieron, ella anticipaba o al menos percibía la posibilidad de algo placentero, una ruptura de la monotonía de la rutina. No había contado con la extraordinaria fuerza de Robert. Era casi como si hubiera tomado posesión de ella en todas sus dimensiones. Eso era lo que le daba miedo. Al principio, no dudaba de que una parte de ella podía permanecer libre de cualquier cosa que hicieran ella y Robert. Era la parte que pertenecía a su familia y a su vida en Madison County, pero él simplemente se apropió de todo. Francesca debería haberlo sabido en el momento en que él bajó de la camioneta para pedir indicaciones. Entonces le había parecido un chamán, y ese juicio original se había confirmado. Hacían el amor durante 1 hora, a veces más. Luego él se apartaba lentamente y la miraba, y encendía un cigarrillo para él y otro para ella. O bien, simplemente, se quedaba tendido a su lado, siempre con una mano moviéndose sobre su cuerpo. Después volvía a penetrarla, susurrando suavemente en su oído, mientras la amaba, besándola entre una y otra frase, entre una y otra palabra, rodeándole la cintura con el brazo, atrayéndola hacia él, entrando en ella. Y ella empezaba a perder la conciencia, a respirar pesadamente, a dejarlo que la llevara donde él vivía, y vivía en lugares extraños, embrujados, muy anteriores a la lógica de Darwin. Con la cara hundida en el cuello de Robert y la piel contra la de él, Francesca olía ríos y humo de leña, oía trenes de vapor que salían de estaciones invernales en noches de un pasado remoto.
Veía viajeros con vestiduras negras que avanzaban sin cesar por ríos congelados y praderas estivales, marchando hacia el fin de las cosas. El leopardo saltaba sobre ella una y otra vez, como un vendaval en las llanuras, y deslizándose sobre él, ella cabalgaba en ese viento, como una virgen en un templo, hacia los dulces fuegos obedientes que marcaban la suave curva del olvido. Ella, que desde hacía años no tenía orgasmos, los tenía ahora en largas secuencias con ese ser que era mitad hombre y mitad otra criatura. Francesca se preguntaba cómo él resistía tanto, y Robert le dijo que podía llegar a los orgasmos de la mente, lo mismo que a los físicos, y que los orgasmos de la mente tenían un carácter especial. Francesca no tenía idea de lo que quería decir. Solo sabía que, en cierto modo, él los había atado a los dos y había apretado tanto la cuerda alrededor de ambos, que ella se habría sofocado a no ser por la liberación de sí misma que sentía. La noche avanzaba, y la gran danza en espiral continuaba. Robert Kincaid rechazaba la idea de lo lineal y se refugiaba en una parte de sí mismo que solo tenía que ver con la forma, el sonido y la sombra. Recorría los caminos de los viejos hábitos, encontrando su dirección a la luz de los reflejos del sol, que se dispersaba sobre la hierba del verano y las hojas rojas del otoño, y oía las palabras que él mismo le susurraba a Francesca, como si otra voz que no era la suya estuviera diciéndolas. Fragmentos de un poema de Rilke. Alrededor de la antigua torre, giré en círculos durante 1000 años. La letra para un cántico al sol de los indios navajos. Le habló en susurro de las visiones que ella le traía, de la arena que volaba, los vientos de color fucsia y los pelícanos que cabalgaban al lomo de los delfines hacia el norte, por la costa de África. Sonidos, pequeños sonidos ininteligibles, salían de la boca de Francesca cuando se arqueaba hacia él. Pero era un lenguaje que él comprendía a la perfección, y en esa mujer que estaba debajo de él, el vientre contra el suyo. Al penetrarla profundamente, terminaba la larga búsqueda de Robert Kincaid. Ahora, por fin, descubría el significado de todas las pequeñas huellas en todas las playas desiertas por las que había caminado, y el de todas las cargas secretas que llevaban los barcos en que nunca había navegado, y el de todos los rostros velados que había visto pasar por calles sinuosas de ciudades crepusculares. Y, como le sucedería a un gran cazador de la antigüedad, que hubiera viajado a enormes distancias, y ahora viera el resplandor de las hogueras de su lugar natal, su soledad desapareció. Por fin, venía desde tan lejos, y estaba tendido sobre ella, perfectamente realizado e inalterablemente completo en su amor por ella. Por fin. Hacia el amanecer, se incorporó ligeramente y dijo, mirándola a los ojos: «Para esto estoy aquí, en este planeta, en este momento, Francesca. No para viajar ni para tomar fotos, sino para amarte. Ahora lo sé. He estado cayendo desde el borde de un sitio muy grande, muy alto, en algún lugar del pasado, durante más años de los que he vivido en esta vida. Durante todos esos años, he estado cayendo hacia ti». Cuando bajaron, la radio todavía estaba encendida. Ya había amanecido, pero el sol se ocultaba tras una delgada capa de nubes. «Francesca, quiero pedirte un favor». Robert le sonrió mientras ella preparaba el café. «¿Sí?» Lo miró. «Dios mío, cómo lo amo», pensó, sintiéndose trémula, deseándolo todavía más, sin descanso. «Ponte los tejanos y la camiseta que llevabas anoche. Nada más. Quiero hacer una foto tuya tal como estabas esta mañana. Una foto solo para los dos». Francesca fue arriba, con las piernas flojas de haber rodeado el cuerpo de Robert toda la noche. Se vistió y salió con él a la pradera. Allí había hecho él la foto que ella miraba todos los años.